aquí va la primer profecía actual que se está cumpliendo y es la reconstrucción del tercer templo. Tal vez usted no entienda por qué esto es tan grande, pero déjeme explicarle, ¿ok? El primer templo fue hecho y construido por Salomón en el año 1000 AC. Ese primer templo fue destruido por el rey Nabucodonosor en el año 586 AC. ¿Ok? ¿Está entendiendo? Primer templo derribado. ¿Ok? Luego, un segundo templo fue reconstruido en el año 538 al 515 AC. Entonces usaron todo ese tiempo para volver a construir ese templo, ese segundo templo. ¿Ok? Ese segundo templo fue destruido de nuevo en el año 70 AD por el Imperio Romano y nunca jamás fue reconstruido el templo. ¿Está entendiendo? ¿Ok? Dos templos que fueron derribados y destruidos y no hay un templo ahorita. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es sorprendente que los preparativos para un tercer templo ya hayan comenzado? ¿Por qué es interesante eso? ¿Por qué eso es alarmante? Bueno, porque la Biblia dice que el anticristo se sentará en el templo y tomará su lugar como Dios durante los 7 años de la tribulación. ¿Se recuerdan lo que les expliqué, verdad? Eso lo vemos en 2 Tesalonicenses 2:4. Dice, se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará, ¿a dónde? En el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Pero ¿cómo se va a sentar Él en el templo de Dios si ahorita no hay templo? Significando que va a haber un tercer templo. Ahorita no está el tercer templo, pero ahorita están las preparaciones para ese tercer templo. Cuando Pablo escribe esto a los de Tesalonicenses, no había un templo de Dios. Pero él escribió eso porque va a haber un tercer templo. Entonces, para que esto se cumpla, es necesario reconstruir un tercer templo para que el anticristo se siente, ¿verdad? Es necesario reconstruir ese tercer templo. Y lo más curioso es que esa reconstrucción ya ha comenzado. El pueblo judío ya ha comenzado a preparar todo lo necesario para ese tercer templo. Entonces quiero enseñarles aquí un video. Están traducidos por inteligencia artificial. Entonces no sé por qué me los tradujo con acento de gringo. Entonces usted va a escuchar, estos videos originalmente son en inglés, pero los traducen en español, pero con acento de gringo. No sé por qué, es raro, ¿verdad? Pero miren las pruebas de cómo ya todo lo tienen listo. Aquí va. Cuando hablo con la gente sobre el tercer templo, hay algunas preguntas que siempre surgen. Entonces, ¿qué tan avanzados están realmente en sus preparativos para el tercer templo? Quiero decir, sí, puedes ver que ya han refabricado los artículos del templo. ¿Ves la mesa de los panes de oro, el altar de oro, las vestimentas sacerdotales, el sacerdote, el sumo sacerdote? Incluso tienen la menorá de oro que puedes ver allí. Tienen absolutamente todo lo que necesitan para el tercer templo y pueden comenzar el servicio del templo en solo 3 horas. Tienen los utensilios, tienen las vestimentas, tienen la mesa del pan de proposición, tienen el altar y tienen todo lo que necesitan para realizar la ceremonia en solo 3 horas. Entonces, lo que estoy diciendo es que te acerques a Jesús porque nuestro Señor y Salvador regresará muy, muy pronto y mucha gente está ignorando esto o dicen que es inteligencia artificial y estoy aquí para decirte que no es inteligencia artificial. Jesús viene y si no quieres que Él venga, necesitas poner tu corazón en orden, porque Él vendrá, ya sea que tu corazón esté en orden o no. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, algo que nos indica qué tan cerca estamos con este templo es algo tan increíble que ha sucedido, ¿ok? Para entrar al templo se necesita hacer un sacrificio de una vaca roja para purificarse, para poder entrar al templo. Los judíos no podían entrar al templo si no estaban purificados. Son rituales que ellos siguen al pie de la letra. Entonces, algo que nos ayuda a entender qué tan cerca estamos para ese tercer templo es este sacrificio de la vaca roja. Quiero que vean un video acerca del contexto de lo que es la vaca roja. 5 minutos. Aquí va.
Estas son las vacas rojas, conocidas como novillas rojas. Pueden ser los animales más controvertidos que existen. ¿Estás mirando una novilla roja? Antiguamente eran centrales en un ritual de pureza sacrificial, pero hoy en día muchos judíos y cristianos creen que tal sacrificio podría iniciar la construcción del tercer templo de Jerusalén, en el mismo lugar donde ahora se encuentra la cúpula de la roca musulmana. Un evento así podría desencadenar una ola de tensiones geopolíticas, o peor, una gran guerra santa. ¿Podría una simple vaca encender un conflicto que desencadene el Armagedón y anuncie la venida del Señor? Todo depende de cómo conectemos la novilla roja, el templo y el Mesías. Primero, ¿qué es exactamente una novilla roja? En pocas palabras, es una vaca roja hembra, apenas mayor que un ternero. Pero su verdadero significado se remonta a miles de años atrás, cuando el Señor ordenó a Moisés y a Aarón purificar el campamento israelita en el desierto. Dios les instruyó sacrificar una novilla roja sin defecto ni mancha. Pero, ¿por qué era necesario este sacrificio? La adoración israelita se centraba en el tabernáculo y, más tarde, en los templos de Jerusalén. Pero para entrar en estos espacios sagrados, debes estar ritualmente limpio. La ley de Moisés identificaba muchas fuentes de impureza ritual. Estas no se consideraban pecaminosas por naturaleza, pero sí hacían que una persona quedara temporalmente impura ritualmente, impidiéndole entrar en espacios sagrados. Pero la forma más severa de impureza ritual provenía del contacto con un cadáver humano. Mientras que la mayoría de las impurezas rituales podían ser limpiadas sumergiéndose en un baño ritual, llamado mikvah, la impureza por contacto con un cadáver requería un ritual de limpieza más potente, el sacrificio de una vaca roja. Desde que los romanos destruyeron el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, los judíos han estado sin un pilar central de su fe. Durante casi 2000 años han rezado por la restauración del templo. Muchos creyeron que la formación del Estado de Israel en 1948 y la victoria de la Guerra de los 6 Días en 1967 marcaron el amanecer de una nueva era. El monte del templo, el sitio original del templo, estaba de nuevo bajo control judío por primera vez desde los romanos. El tercer templo finalmente parecía estar al alcance. Sin embargo, en nombre de la paz, Israel entregó el control del monte del templo a Jordania, permitiendo que los musulmanes continuaran gestionando el sitio. Aún así, el sueño de reconstruir el templo nunca se desvaneció. El Instituto del Templo, una organización líder que aboga por el tercer templo, ha pasado años preparándose para su construcción. Se han elaborado implementos sagrados, incluida una menorá de oro, y se han entrenado sacerdotes. Pero falta un elemento crítico, la pureza ritual. Sin las cenizas de la vaca roja, el pueblo judío permanece ritualmente impuro, lo que les impide entrar al monte del templo, y mucho menos reconstruir el templo. Avancemos a octubre de 2021. Nacen 5 vacas rojas perfectas en Glen Rose, Texas. La noticia de estas vacas rojas se difundió rápidamente. El Instituto del Templo los compró y los llevó a Israel el 15 de septiembre de 2022, comenzando las preparaciones de inmediato. Se aseguró una propiedad en el Monte de los Olivos en anticipación del tan esperado sacrificio. Muchos esperaban que esto allanara el camino para la construcción del tercer templo. Para octubre de 2023, las vacas habían entrado en su tercer año, lo que las hacía elegibles para el sacrificio. Todo parecía listo, hasta que Israel fue atacado. El 7 de octubre de 2023, Hamas, una organización terrorista islámica extrema, lanzó un ataque brutal contra Israel. La posibilidad de un sacrificio de una vaca roja había generado alarma en el mundo musulmán, donde muchos temían que llevaría a Israel a tomar el control del monte del templo, el tercer sitio más sagrado del Islam. El ataque de Hamas, el 7 de octubre, retrasó con éxito el sacrificio, pero desató una guerra larga y brutal en Gaza. Acaban de usar un dron. Dispararon un misil. Sin embargo, en medio del caos, muchos creen que estos eventos son el cumplimiento de una antigua profecía acercándonos a la llegada del Mesías.
Entonces entendieron que ellos usan estas vacas rojas para poder usar las cenizas, para purificarse, porque sin purificarse no pueden entrar al templo, ni tampoco obrar, ni construir el templo. Este ritual o este sacrificio no ha pasado en 2000 años. Hasta este verano. Mira este próximo video. ¿Has oído que ha habido un ensayo para la ceremonia de la vaca roja en Israel? Sí, acaba de suceder el fin de semana, y lo interesante es que no ha habido uno desde la época de Moisés. Hace unos años, enviamos 5 novillas rojas a Israel desde aquí en Texas. Ahora, han tomado una que ya no era kosher y han hecho una práctica con esta novilla roja. Así que piensa en esto. Recientemente han salido artículos que dicen que el templo podría comenzar a construirse para finales de 2025. Hemos tenido 5 novillas rojas. Ahora quedan 2 que siguen siendo kosher y acaban de hacer una prueba para ver cómo funcionaría. Si viéramos los acuerdos de Abraham firmados por el pueblo palestino, en acuerdo con Israel, podríamos comenzar los últimos 7 años antes de que Cristo regresara. Las cenizas de la vaca roja podrían usarse para purificar no solo a aquellos que irían a adorar al templo, sino a aquellos que irían y comenzarían a construir el templo. Tantas piezas se están moviendo a su lugar. Dios está haciendo algo. Podríamos estar entrando en los últimos 7 años justo antes de que Jesús regrese por su iglesia. La pregunta es, ¿estás listo? Entonces, el hecho de que estas vacas rojas estén listas para el sacrificio de purificación nos indica lo cerca que estamos del fin del mundo. Los judíos se están purificando y lo hacen solo porque hay un tercer templo en camino. Y una vez más, ese tercer templo es clave para el anticristo. Pero el anticristo no podrá estar presente hasta que la iglesia sea raptada. Así que todo esto indica lo cerca que estamos del rapto. Sin el templo no puede haber el anticristo. Pero sin las vacas rojas no puede haber templo. Si hay vacas rojas es porque hay templo. Y si hay templo significa que el anticristo está a las puertas. Pero el anticristo no puede entrar a tomar esa posición hasta que nosotros seamos raptados. Entonces el rapto está muy a las puertas. Aquí está la segunda, que es el secado del río Éufrates. Mira este video tan tremendo. Esta profecía la vimos en el 2023, pero todo ha progresado de una manera tan tremenda. Mire cómo está el río Éufrates. Aquí está. El río Éufrates se está secando rápidamente en 2025. Este video fue grabado en Irak, cerca de una de las presas más grandes del país, la presa de Haditha. Puedes encontrar su ubicación en Google Maps. El río se está reduciendo a un ritmo alarmante. La parte más preocupante es que se está secando incluso más rápido de lo que el gobierno había predicho. Según el gobierno iraquí, el Éufrates podría secarse completamente para el año 2040, pero al observar la condición actual, podría estar secándose más rápido de lo que cualquiera podría imaginar. Si el calor extremo y la sequía continúan, el Éufrates podría desaparecer de Irak para el año 2027. Eso no es una especulación, es una realidad evidente que se está desarrollando ante nuestros ojos. Como pueden ver, el río Éufrates en Irak se ha reducido a un hilo de agua en muchas regiones. En algunas áreas ha dejado de fluir. El agua está demasiado contaminada para beberla e incluso los peces no pueden sobrevivir en ella. Lo que una vez fue un sustento para millones, ahora se está convirtiendo en una crisis. Para los cristianos, el Éufrates tiene otro mensaje. En el libro del Apocalipsis, se dice que el río se secará para preparar el camino para los reyes del este. Esto prepara el escenario para el Armagedón, la batalla final entre el bien y el mal. El río que se seca es parte de la ira de Dios, una cuenta regresiva para el regreso de Cristo. Y hay más. Apocalipsis 9 habla de 4 poderosos ángeles atados bajo el Éufrates, no mensajeros de paz, sino agentes de juicio, retenidos para una hora específica, un día específico, y cuando sean liberados, 1/3 de la humanidad caerá. Algunos creen que estos ángeles son parte de un vasto ejército espiritual. Otros dicen que son seres caídos, encarcelados hace mucho tiempo, pero todos coinciden en que su liberación sacudirá al mundo. Así que hoy, mientras el Éufrates se seca, especialmente en Irak, la gente observa con inquietud, no solo por el calor, no solo por la sed, sino porque la profecía puede estar desarrollándose lenta, silenciosamente. El río es más que agua, es una advertencia.
Es un símbolo, es una voz del pasado que resuena en nuestro futuro. Mantente despierto, mantente preparado, porque a veces la tierra misma habla y los fieles deben escuchar. Entonces hay dos versículos que vamos a ver que ahí hacen referencia. En Apocalipsis 16:12 dice esto. Luego el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y este se secó para que los reyes del oriente pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculos hacia el occidente. Este río se tiene que secar para que el anticristo y todos los ejércitos puedan ir a Israel. Y ahí es donde va a cumplirse, cuando ellos pasen este río seco, es donde se va a cumplir esa guerra del Armagedón. Pero lo tremendo es que esta profecía ya se está cumpliendo. No hay forma que los creyentes o los cristianos, los que creen en la Biblia, vayan a sacar pajillas o sopetes, así se dice, ¿verdad? Para ir a beberse todo el agua para que se cumpla esa profecía. Eso está pasando. Y cuando se escribió esto fue hace cientos de años atrás, siglos atrás. Este río era un río grande, poderoso. El río Éufrates es un río muy poderoso que los babilónicos usaron este río para poder fundar todo el fruto de la nación de Babilonia. Es tan tremendo. No se podía imaginar. Es como que yo diga que el río Fraser, que es el río más grande de todo Canadá, creo, se va a secar. Nadie va a decir eso. Porque ¿quién va a decir eso y sin saber si se va a cumplir? Eso es lo que Dios escribió, porque Dios es el que tiene el tiempo en sus manos. Amén. Él tiene todo el futuro en sus manos. Amén. Él conoce el futuro. Y Él dejó esto escrito para que usted pueda creer que Él es real. Eso es tremendo que se está cumpliendo. Esto no es el cumplimiento total de esta profecía, pero es el desarrollo y el comienzo de esta profecía. Y también la muchacha que dio ese video, dio referencia a otro versículo de 4 ángeles. Eso es en Apocalipsis 9, versículo 13 al 15. Entonces el sexto ángel tocó su trompeta y oyó una voz que hablaba desde los 4 cuernos del altar de oro que está en la presencia de Dios, significando que hubo una voz que venía de la presencia de Dios, ¿ok? Y la voz le dijo al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Entonces los 4 ángeles que habían sido preparados para esa hora, ese día, ese mes y ese año fueron desatados para matar a la tercera parte de toda la gente de la tierra. Entonces aquí están hablando de 4 seres espirituales que van a ser desatados, y hay ángeles y hay demonios. Y nosotros podemos ver que está el bien y el mal, y se ve, y a veces se ve más prominente en ciertas situaciones o personas que en otras. Pero estos ángeles han sido encarcelados porque son, en mi opinión, tal vez muy fuertes para la humanidad en ese tiempo, pero Dios los va a desatar como juicio sobre la tierra y van a matar ¿qué dice aquí? A la tercera parte del mundo. Entonces, esto va a ser tremendo, pero lo tremendo es que este río ya se está secando. Es algo que yo vi esta profecía en el 2023 y no estaba tan seco así. Y estaban pensando que va a ser en el 2040, que se iba a secar por completo. Y ahora están diciendo, no, si sigue así, 2027. ¿Y saben para cuándo quieren la agenda del nuevo orden mundial? ¿Saben para cuándo la quieren establecer? 2030. Todo está marchando, ¿sí ve? Y aquí está la última profecía actual que se está cumpliendo, y es el reloj del juicio final. Aquí va. Los humanos pueden estar un paso más cerca de destruir el mundo, o al menos eso es lo que piensan los científicos detrás del reloj del juicio final. El Boletín de los Científicos Atómicos es una organización sin fines de lucro dedicada a rastrear las amenazas creadas por el ser humano al medio ambiente, específicamente el riesgo nuclear, el cambio climático, las amenazas biológicas y las tecnologías disruptivas. En 1947, el boletín presentó el reloj del juicio final. El reloj es una metáfora para estimar la proximidad de la humanidad a la catástrofe. En 2023, el boletín fijó el reloj a 90 segundos para la medianoche, lo más cerca del desastre que ha estado, citando la guerra en Ucrania, la pandemia de COVID-19 y la desinformación habilitada por cibertecnología. Los científicos predijeron que estábamos a 7 minutos metafóricos de la medianoche en 1947. La manecilla del minuto del reloj del juicio final se ha reajustado 26 veces desde entonces, posiblemente dejándose a la civilización con meros segundos antes del desastre. 2023 y 2024 fueron ambos los años más calurosos en la historia registrada.
El reloj que avanza se mantuvo estable ambos años a 90 segundos para la medianoche, pero 2025 cambió eso. La presidenta de la Junta de Ciencia y Seguridad del Boletín hizo este sombrío anuncio. Es la determinación de la Junta de Ciencia y Seguridad del Boletín de los Científicos Atómicos que el mundo no ha hecho suficiente progreso en los riesgos existenciales que amenazan a toda la humanidad. Por lo tanto, adelantamos el reloj. Al acercar el reloj a la medianoche, enviamos una señal contundente. Debido a que el mundo ya está peligrosamente cerca del precipicio, cualquier movimiento hacia la medianoche debe tomarse como una indicación de peligro extremo y una advertencia inequívoca. Ahora son 89 segundos para la medianoche. Mis hermanos, Dios nos deja saber que el tiempo ya está corto. Miren lo que dice 1 Pedro 4:7. El fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. No en su TikTok o Instagram o en su drama o en sus estudios. No, en sus oraciones. Porque Dios quiere que usted se mantenga cerca a Él porque la venida de Él está muy cerca. Ahora, lo interesante es que todo el mundo está viendo que este mundo ya se está acabando. Los únicos que no nos damos cuenta, los que nos ponemos atención a eso, somos nosotros. Y esa es la ciencia. Esas no son personas que son cristianas o religiosas. Son científicos. Y ellos están alcanzando lo que Dios ha escrito. Porque Dios lo escribió primero. Entonces, si los científicos están viendo que esto ya se está acabando, ¿por qué usted no se pone las pilas? Como dice en mi país, ¿verdad? ¿Por qué usted no está acercándose a Jesús? Jesús es el Dios real. Y hay muchos dioses falsos, en mi opinión. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo en Él hay salvación. Nadie más. No, pero hay que ser entendible y hay que ser comprensivo con las otras religiones y todo. Todos creemos en la misma cosa. No. Superficialmente creemos en la misma cosa. Fundamentalmente creemos en algo totalmente diferente. Y es inteligente que el enemigo haya creado muchas religiones para engañar a la gente. Es como que si usted quiera mi número de teléfono y yo le diga, aquí está mi número de teléfono. Pero después venga Moni y le diga, no, aquí tengo otro número. Este número va a llamar al celular del pastor. Y después venga Patty y le diga, no, este número va a llamar al número del pastor. Después venga Ángel y le diga, no, este número puede conectarse con el pastor. Ninguno de los números que ellos pueden darle me va a contactar a mí. Solo el número que yo le estoy dando a usted. Dios le dio un número a usted. Amén. Y ese número es Jesús. Y lo más increíble es lo que Jesús ha hecho por nosotros, que nos ha dado tantas señales poderosas. Y por eso quiero entrar a la parte favorita mía de todo esto. Todo esto no es una predicación, es una enseñanza, ¿verdad? Y esto para mí es algo que fortalece mi fe. Son las 8 profecías mesiánicas, que son las profecías pasadas. Preste atención lo más posible que usted pueda. Le quiero dar la definición de una profecía mesiánica, ¿ok? Las profecías mesiánicas son predicciones bíblicas del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías, que traería salvación, establecería la justicia y cumpliría las promesas de Dios. Entonces, son predicciones que hablan de Jesús, ¿ok? Había un científico llamado Dr. Peter Stoner, quien era un tremendo experto en lo que son las probabilidades. ¿Entiende qué es la probabilidad? Si yo tengo 10 monedas de plata y pinto una en oro, entonces, y le doy esas 10, entonces yo tengo la probabilidad de sacar la de oro 1 de 10. Esa es una probabilidad. Este era un científico y un doctor que era un experto en las probabilidades. ¿Está entendiendo, verdad? El doctor Stoner quería saber cuáles eran las probabilidades de que Jesús cumpliera estas profecías mesiánicas escritas sobre él. Entonces, él contrató a 600 estudiantes de 12 clases diferentes y decidieron dedicar meses de investigación. El Consejo Científico Nacional Americano revisó el trabajo de ellos y declaró que no solo es preciso, sino también era conservador.
significando que no eran exagerados en lo que ellos investigaron. Empezaron por preguntarse, ¿cuáles son las probabilidades de que cualquier ser humano desde el nacimiento de Cristo hasta el final del segundo milenio pudiera cumplir tan solo 8 de las profecías mesiánicas? Solo 8. ¿Cuáles son las probabilidades? Le quiero dar las 8 profecías mesiánicas que este doctor con sus 600 estudiantes que él contrató estudiaron. ¿Okay? La primera profecía mesiánica es que Cristo naciera en Belén. Nacerá en Belén. Esa fue la predicción, que Cristo nacerá en Belén. Eso lo vemos en Miqueas 5:2. La segunda es, Cristo será precedido por un mensajero. Eso es en Isaías 43 y Malaquías 3:1. Cuando salgan las 8, usted le puede tomar foto para que las estudie en la casa. ¿Okay? La tercera profecía mesiánica es, Cristo entrará en Jerusalén montado en un burro. Eso se fue escrito en Zacarías 9:9. Número 4, Cristo será traicionado por un amigo. ¿Quién fue? Judas, ¿verdad? Eso fue escrito en Salmos 41:9 y Salmos 55:12 al 14. Todo esto fue escrito cientos de años antes de que sucediera. Número 5, Cristo será vendido por 30 piezas de plata. Eso fue escrito en Zacarías 11:12, cientos de años antes, ¿ok? Eso está tremendo, ¿verdad? Que sea tan específico. Y solo estamos viendo 8 de estas profecías. 6, las 30 piezas de plata serán arrojadas al alfarero en el templo de Dios. Eso lo vemos en Zacarías 11:13. Número 7, Cristo guardará silencio ante sus acusadores. Eso lo vemos en Isaías 53, versículo 7. Y número 8, Cristo será crucificado. Salmos 22:16, Zacarías 12:10, Isaías 53:5. 8 profecías mesiánicas que este hombre, que fue el doctor Stoner, estudió para ver cuáles eran las probabilidades de que Jesús cumpliera con estas 8 profecías. Ahora, miren lo que él dijo sobre esto. Él dijo, la probabilidad de que un solo hombre haya vivido hasta el presente y cumplido las 8 profecías es de 1 en 10 a la 17ª potencia. Ese es un 1 con 17 ceros. Ok, déjeme explicarle lo que significa ese número. Ok, se lo voy a poner en contexto para que usted lo entienda. Les voy a leer esto para que lo pueda agarrar muy bien y no lo vaya a regar tratando de explicarlo por memoria. Ok, si yo tuviera ese monto de un 1 con 17 ceros, si yo tuviera ese monto de monedas de plata, no habría lugar en la tierra para guardarlas. No hay cuenta de banco que pudiera sostener todo eso, ¿verdad? Luz Dari dice que no, que es parte del equipo de finanzas. Eso no cabe en ningún lado. Entonces yo tendría que esparcirlas por todo el suelo. Y si las esparzo por todo el suelo, cubriría todo el estado de Texas con una profundidad de 60 centímetros, 60 centímetros, 2 pies. ¿Ok? Un 1 con 17 ceros de monedas no cabe en un banco. Para poder ponerlas en el suelo, tuviera que ponerlas en el suelo y cubrir todo el estado de Texas. Y cubrir todo el estado de Texas con 2 pies o 60 centímetros de altura. ¿Está entendiendo? Son 2 pies, ¿ok? Ahora, imaginen reunirlas todas y marcar solo una moneda. Luego, barajarlas para distribuirlas por todo Texas o Texas. Y después, decidir vendar los ojos de un hombre en Oklahoma, subirlo en un helicóptero, empezar a volar sobre Texas, donde en cualquier momento él podría decir, bájenme aquí, y bajarlo todavía con los ojos vendados. La probabilidad de que él recoja la moneda de plata marcada es de 1 a la 17ª potencia. Y eso, mis hermanos y amigos, es la probabilidad de que cualquier ser humano pudiera haber cumplido esas 8 profecías que vimos. Pero Jesús cumplió más de 300 profecías. ¡Tremendo! ¡Tremendo!
En otras palabras, imposible. Pero ¿sabe cómo lo imposible se vuelve posible? Por medio de Dios. Amén. Y Dios mandó a su Hijo unigénito, quien amó tanto, para morir por todo el mundo, para que todo el que creyera en Él no muriera, pero tuviera vida eterna en el cielo. Si yo fuera usted, yo aplaudiera mis manitos y le diera duro, porque le doy gracias a Dios que no nos deja en la oscuridad, sino que nos presenta la evidencia. Esto no es ni caminar por fe, esto es caminar por sentido común. Entonces escribí una reflexión. Aquí se las voy a leer. El Antiguo Testamento tiene 39 libros escritos a lo largo de 1100 años. Imagínense que yo empiece a escribir una historia hoy y en 1100 años diferentes personas, sin saber que yo empecé esta historia, empiecen a escribir la misma historia, y cuando se pone todo junto hace sentido. Eso es la Biblia. Cuando estaban escribiendo estos libros, porque la Biblia es una biblioteca de libros, no es un libro, sino que es una biblioteca de libros. Cada libro es un documento. Cuando lo estaban escribiendo, ellos no sabían que estaban escribiendo el mismo libro que ahora llamamos la Biblia. Ellos no tuvieron Biblia. La Biblia es algo nuevo para nosotros, una biblioteca, ¿verdad? Pero ellos estaban siendo inspirados por Dios escribiendo. Y en un espacio de 1100 años se escribieron 39 libros o documentos que todos coinciden y fueron escritos por diferentes hombres. Pero todos estos hombres fueron inspirados por Dios. El Antiguo Testamento tiene 39 libros escritos a lo largo de 1100 años por varios hombres que ni siquiera vivieron en la misma generación. Ellos hicieron estas predicciones sobre este Mesías que es Jesús. Y la última de ellas siendo 400 años antes de que Jesús aún había nacido. ¿Y Jesús cumple las 300 profecías? Esto es equivalente a que alguien hubiera escrito y dejado un documento que usted hoy estaría sentado en Crave Church Español escuchando una serie sobre los tiempos finales aquí en Vancouver el 12 de octubre del 1625, el año 1625. Imagínense que alguien entregue un documento que fue escrito en 1625 y le diga, aquí es donde vos ibas a estar, vestido de esta forma, hasta pelo rubio, que yo no tengo pelo rubio, pero me lo pinté anoche, para ponerme guapo para ustedes. ¿Me queda bien o qué? ¿Me luce o no? Gloria a Dios, bien, más puro, más santo. Pero que hayan escrito esto en el 1625. ¿Cuántos de nosotros estuviéramos espantados que nos entreguen un documento? Que venga alguien con un saco y tenga una valija, le abra la valija y puff, se abra, humo sale y está el documento. Y usted lo abre, 12 de octubre, 1625. Eso fue hace 400 años. Y que lo describa usted al pie de la letra. Esa fue la última profecía antes de que Jesús naciera. Así lo escribieron a él. Y él cumplió con eso. Entonces la pregunta que yo les traigo a ustedes hoy es esta. ¿Cómo es que esto no nos va a impulsar a nosotros a por lo menos querer creer en Jesús? Mire, Dios, escúcheme bien, ha sido tan fiel que nos deja todo esto para que no entremos ni a ciegas a creer en Él, sino que simplemente con el sentido común. Dios es tan fiel. Y algunos de ustedes, no sé si están apartados de Dios, distantes de Dios, o si nunca han conocido a Dios, y tal vez es la primera vez que ustedes vienen a la iglesia, y esto es raro, pero al mismo tiempo es lo cautiva, cautiva, ¿verdad? Ya. Y le llama la atención. Yo no sé si usted está en la iglesia, pero frío y desconectado de Dios. Pero hoy Dios quiere llamarle la atención a usted y decirle, yo estoy a las puertas y quiero que tú te acerques a mí y estés conmigo. Ahora muchos piensan, bueno, si soy una buena persona, entonces estoy bien. Excepto que no lo estás. Porque eso no es lo que Dios nos pidió para que seamos salvos. Dios no le pidió a usted que sea una buena persona
para estar bien delante de Dios. ¿Y saben qué? Le doy gracias a Dios que eso no fue lo que Él pidió. Porque ¿cuántos de nosotros a veces nos cuesta ser buenas personas permanentemente? Nosotros somos buenas personas en ciertas temporadas o momentos, en algunos minutos. Solo por un par de minutos eres una buena persona. Pero nadie aquí puede permanecer en un estado permanente de ser bueno. Solo mire su dieta, horrible. ¿Ya? Todo frito, todo malo, todo lo peor, malo, ¿verdad? Mire a veces los pensamientos que usted tiene, ¿verdad? Eso es para demostrarle a usted que usted no es una buena persona permanentemente. Entonces yo le doy gracias a Dios que Él no puso como requisito ser una buena persona para ir al cielo. Yo le doy gracias a Dios que no depende de mi comportamiento. Y eso es lo que Dios ha hecho. Él no ha hecho que usted sea una buena persona. El requisito para ser salvo. El requisito que Dios nos ha llamado a nosotros para que seamos salvos es tan simple. Es creer y poner nuestra confianza en Jesús solamente. Recibir la gracia de Dios. Dios quiere que creas en Jesús y que confíes en que solo Él puede hacerte bueno ante Dios. No por tus propios méritos, sino por los de Jesús. A esto se le llama fe en Dios. Confiar en Dios. Entonces puedes confiar en que solo el sacrificio de Jesús en la cruz es lo que te salva y no tu propio comportamiento o tus buenas obras. ¿Puedes confiar en eso? Según la palabra de Dios, la gente buena no va al cielo. Solo la gente perdonada entra al cielo. Y la única manera de ser perdonado es poniendo tu fe en Jesús, que solo Él puede salvarte. Entonces yo le doy gracias a Dios que Dios no nos pide que para entrar al cielo tenemos que ser buenos, porque moriríamos intentando lograrlo. Lo que Jesús quiere de nosotros es que nosotros confiemos que el sacrificio que Él hizo es tan bueno lo suficiente que nos limpia de todos nuestros pecados y que pongamos toda nuestra fe y nuestra confianza en ese hecho. Y como resultado de poner tu fe en el hecho que Él te ha limpiado, entonces tú vives una vida de gratitud hacia Dios. Una vida de devoción hacia Dios. Esa gratitud y esa devoción es lo que produce la adoración a Dios. Pero mucha gente lo hace al revés. Quieren adorar a Dios, quieren portarse bien y vivir una vida muy justa, pero el problema es que el interior no se les ha cambiado. Entonces intentan ser buenas personas, se cansan porque es imposible lograrlo y dicen, esto de la religión no es para mí, lo intenté y no me funcionó. El problema es que intentaste religión, pero no probaste a Jesús. Si tú entiendes que Jesús desea cambiarte a ti desde el interior hacia afuera, entonces tu vida va a tomar un cambio poderoso y vas a ser transformado, transformada. Pero todo eso empieza cuando tú deseas poner tu fe en Jesús. Todo lo que acabamos de ver va a suceder, está sucediendo y se ha cumplido. Entonces, si usted es una persona que no está bien con Dios, hoy usted puede hacer un cambio. Usted puede cambiar eso hoy. Y usted puede tomar la invitación para recibir a Jesús en su corazón hoy.